Perfecto. El tema de hoy es el temperamento y los dones espirituales. Durante los últimos años se ha oído mucho en la iglesia acerca de los dones espirituales. Mucho de esto ha sido saludable en el sentido de que Dios quiere usar a todos sus hijos de alguna manera positiva en su reino. También es útil para que todos se den cuenta de que tienen un verdadero valor. Ahí en la foto eh, traté de colocar una gráfica que mostrara que todas las personas tienen algo diferente. A eso se refiere esa especie de capa. Eso representaría diferentes dones en el pueblo de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué son los dones espirituales? Definición. Un don espiritual es el uso que Dios hace de los talentos naturales de un individuo cuando es tocado por su Espíritu Santo. Este uso siempre le dará la gloria a Él. Eso es importantísimo. Los dones espirituales siempre son y deben ser para darle la gloria a Dios. Origen. No creo que los dones espirituales sean cosas para las que no tienes ninguna aptitud antes de llegar a ser cristiano. Creo que son el control de Dios sobre nuestro temperamento natural heredado, dirigiendo su utilización de una manera que glorifique a su Hijo Jesucristo. La mayor parte de los maestros bíblicos los tratan como si fueran adiciones, cosas que no teníamos antes de recibir a Cristo. No estoy de acuerdo con ese planteamiento. Ese es el autor. Talentos naturales versus dones espirituales. Mi padre tenía una hermosa voz de cantante tenor irlandés y un buen oído para la música. Podía tocar el piano de oído y acompañarse a sí mismo. De manera que cuando aceptó a Cristo siguió cantando, solo que cánticos diferentes en lugares diferentes y para un propósito muy diferente. Al conseguir el poder de Dios, pudo usar el talento que ya tenía para comunicar el Evangelio de Cristo y glorificarlo a Él. Creo que esta es la forma en que los dones espirituales siempre funcionan. Descubriendo talentos ocultos. En ocasiones, Dios usa dones o talentos antes de la salvación, pero que estaban sin usar y que pueden haber sido desconocidos. Uno, talento oculto. Una persona puede haber tenido la capacidad de enseñar antes de su salvación y sin haberlo sabido nunca. Su vocación puede no haberlo provisto nunca de la oportunidad de expresar aquel don. Dos, oportunidad. Después de su salvación o su conversión, el pastor o el superintendente de la escuela dominical, bajo la dirección del Espíritu Santo, puede haberle pedido que aceptara dar una clase. Tercero, don espiritual. Antes de mucho tiempo, tiene un don espiritual utilizado para la gloria de Dios. No ha conseguido un don nuevo, ha sido impulsado por el Espíritu Santo para que usara sus talentos naturales. Temperamento y talentos. Existe una estrecha relación entre el talento y el temperamento humano. Hemos visto que hemos visto en nuestro estudio de los cuatro temperamentos que cada uno de nosotros tiene al menos 10 fortalezas que heredó al nacer. Aquí tenemos tres áreas, eh, área de dones espirituales, área del temperamento y área de los talentos naturales. Estas tres áreas convergen en ciertas partes. Por ejemplo, los dones espirituales y el temperamento convergen solamente en influjo, personalidad y fe. Pero también los dones espirituales, temperamento y talentos naturales convergen en potencial completo. Después tenemos los talentos naturales y el temperamento convergen en comportamiento y habilidad. Entonces, la única parte en que está el potencial completo es cuando converge los dones espirituales, el temperamento y los talentos naturales. Personalmente, yo he observado al menos cinco más. Además de la contribución del temperamento secundario,
lo que hace un total de más de 25 talentos o fortalezas temperamentales disponibles para cada persona. Esto es importantísimo. Todos los cristianos tienen todos los dones. No estoy de acuerdo con la teoría sostenida por algunos maestros bíblicos de que todos recibimos un don espiritual y que deberíamos descubrir cuál es y ejercitarlo. Esta es una bonita teoría, pero no hay apoyo bíblico para esa idea y no concuerda con mis observaciones de las personas en el mundo real. Es más exacto reconocer que todos tenemos todos los dones, pero que dependiendo del temperamento individual tendrán diferentes prioridades. Para algunos, el gobierno será el primero. Para otros, servir será el primero. El conocimiento de tu temperamento te sería de ayuda para determinar tus dones espirituales. Los 13 dones espirituales actuales. Hay 13 dones espirituales diferentes en operación en la actualidad que son mencionados en 3 pasajes de las Escrituras. Estos dones no deben ser confundidos con los 9 frutos del Espíritu. Pasajes bíblicos: Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4. Diferencia con el fruto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los dones y los frutos? El fruto del Espíritu son los rasgos internos dados por el Espíritu de Dios, mientras que los dones son los talentos externos que nos son dados en nuestras vidas para fortalecernos, conducirnos y energizarnos. Ahí yo agregaría: los dones son un regalo y si no los tiene una persona, no hay problema. Pero los frutos deben estar presentes para que nosotros no seamos arrojados al fuego, eh, no seamos cortados. Entonces el fruto se debe tener presente y los dones no depende de uno. Por eso dice que debemos pedirle a Dios. Hay que tener claro eso. Definición de los dones espirituales, parte uno. Uno, misericordia, la capacidad de sufrir animadamente los dolores de otros, capacitándote a ministrar a ellos en su tiempo de necesidad. 2, pastores, conducir, apacentar y proteger la grey de Dios. 3, maestros, comunicación de la verdad bíblica. Tu mayor gozo está en dar ayuda a otros a comprender las verdades de Dios. Y cuarto, ayudas, la capacidad de anticipar de manera atenta las necesidades de los otros y de ayudarlos gozosamente en el cumplimiento de su llamamiento y deberes. Los que van con asterisco requieren un llamamiento especial de Dios para capacitarnos a utilizarlos en los oficios dados en la iglesia en la actualidad. Definición de los dones espirituales, parte 2. 1, sabiduría, la capacidad de aplicar los principios de la palabra de Dios a los problemas prácticos y diarios y a las decisiones de la vida a fin de determinar la voluntad de Dios, tanto para sí mismo como para los demás. 2, evangelismo, la capacidad de proclamar el evangelio a los individuos o grupos con el propósito de ganarlos para Cristo. En un sentido, todos los cristianos poseen este don para uso directo o indirecto. 3, profecía, una predicación energizada por el Espíritu que expone claramente la palabra de Dios primariamente a los cristianos, llamándolos a una vida de rectitud. Cuarto, exhortación, la capacidad de alentar, motivar y fortalecer a otros en la fe, confrontándolos con su conducta y para retarlos o aconsejarlos en conformidad con la voluntad de Dios. Definición de los dones espirituales, parte 3. 1, dones de conocimiento, la capacidad de aprender los hechos del universo creado por Dios y relacionarlos con su palabra revelada. Don de gobierno, la capacidad de conducir a otros en la administración de la palabra de Dios. Tal persona tiene la capacidad de alistar a otros en el servicio del Señor. El don de discernimiento, la capacidad de distinguir entre verdad y error
y de tomar buenas decisiones. El don de dar, la capacidad de ganar dinero y de darlo gozosamente para la obra del Señor. El don de fe, una confianza singular en Dios, capacitándote a emprender proyectos ordenados por Dios para transformar una visión en un hecho. Desarrollo de los dones espirituales. Al madurar una persona en su vida cristiana, aumentará naturalmente en su eficacia para expresar estos dones. Las dos áreas sobre las que tienes control de la expansión de estos dones son la palabra de Dios y la fe. Uno, conocimiento de la palabra. Cuanto más conozcas de la palabra de Dios, tanto mejor funcionarán estos dones en tu vida. Es como si Dios te los hubiera dado en tu infancia y tú debes ahora desarrollarlos. Dos, ejercicio por fe. Estos dones los ejerces por la fe. Si das un paso de fe y los usas, se fortalecen. Dios te conduce de fe en fe, de pequeños pasos de fe a pasos mayores. El temperamento y la prioridad de los dones. El temperamento es uno de los factores que nos hacen singulares y distintos de otros seres humanos. No solo hay 4 temperamentos básicos y 12 combinaciones de temperamentos, sino que algunas personas tienen 3 temperamentos y estos temperamentos aparecen en diferentes gradaciones. Aquí vemos 4 puntos. Arriba está alta expresividad y abajo está baja expresividad. A un lado está baja intensidad y al otro lado está alta intensidad. Entonces, entre alta expresividad y alta intensidad está el colérico, don de liderazgo y discernimiento, por lo general. Entre la alta expresividad y la baja intensidad está el sanguíneo, con el don de la alegría y la hospitalidad. Entre la baja expresividad y la alta intensidad está el flemático, con el don de paz y armonía en grupos. Entre la baja expresividad y la baja intensidad está el melancólico, con el don de sabiduría y servicio fiel. Además, se deben considerar las diferencias entre los sexos. El IQ, que es la forma de medir la destreza mental, nuestra educación y nuestros antecedentes. Como se puede ver, son muchos los factores que concurren en hacer el verdadero tú. Prioridades de dones por temperamento. Con propósitos vocacionales y para ayudar a los cristianos a que hallen el lugar de su iglesia local para el que estén mejor equipados para servir al Señor, he dado prioridad en el ensayo de temperamento de Tim LaHaye a los dones espirituales en base a las combinaciones de al menos 2 temperamentos. El sanguíneo con el colérico, por lo general se expresa su don en la misericordia, el evangelismo, el pastorado, la enseñanza y la exhortación. En el colérico sanguíneo, por lo general, hay una tendencia del don en la enseñanza, la exhortación, el gobierno, la profecía, el conocimiento. En el que es melancólico sanguíneo, el don se expresa por lo general en la profecía, exhortación, sabiduría, evangelismo, pastorado. En el que es flemático sanguíneo, el don se manifiesta por lo general en misericordia, pastorado, enseñanza, ayudas y sabiduría. He establecido arbitrariamente una proporción de 60% y 40%. Este parece ser un equilibrio frecuente entre el primer temperamento y el segundo, debe ser eso. Recuerden que a esta altura usted debe tener una idea de por lo menos cuál es su temperamento principal. De eso se trata esta clase. Utilizando tus dones espirituales. La lista de prioridad indica la intensidad de los dones en tu vida. El primer don es el más intenso, tu don prioritario. Ten presente que tienes los 13 dones, pero no con la misma intensidad. Es probable que te sientas más cómodo
ejerciendo tus primeros 4 dones, razonablemente cómodo, llevando a cabo los siguientes 5, pero los últimos 3 o 4 te pueden resultar difíciles. Si tú y yo cumplimos la voluntad de Dios en nuestras vidas, será para glorificar a Jesús. Y esta es la razón de que nos diera su Espíritu Santo, que santificará tus dones y los usará para glorificar al Hijo de Dios. Nuestro Señor dijo del Espíritu Santo, Él me glorificará. Juan 16:14. Esta es la prueba de la obra del Espíritu Santo. Y ahí termina. Paramos la grabación para ahora comentar sobre el tema.